Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, para los que no me conocen, soy diseñadora de modas y la creadora de Nocturno Design Blog, el blog número 1 para todos los que quieren aprender a coser. En el video de hoy les voy a mostrar varias técnicas para coser sesgo o cinta bies. Para los que no saben de lo que estoy hablando, el sesgo es un tipo de insumo que se utiliza para terminar varias partes de ciertas prendas, como sisas, escotes, algunas veces los ruedos. También se utiliza para otras cosas, pero ya lo vamos a ver más adelante. Este insumo se puede conseguir de dos formas diferentes. La primera es comprarlo por metro en una cacharrería o en un almacén donde vendan insumos para la confección, y la otra forma es cortar el sesgo de la misma tela que estés utilizando. Estas dos formas tienen sus pros y sus contras, así que ya lo veremos en este video. Antes de empezar con el tutorial, les quiero recordar que aparte de este canal tengo un blog escrito donde todos los viernes hay tutoriales nuevos, los cuales no van a poder ver acá mientras logro sincronizar ambas plataformas. Esta chaqueta es uno de esos tutoriales, así que si lo quieres ver, el link te lo dejo en la descripción de abajo. Habiendo dicho esto, vamos a empezar con el tutorial. Para este tutorial vas a necesitar varios retazos de tela, sesgo planchado, tijeras, hilo y alfileres y una plantilla para sesgo, la cual te voy a explicar más adelante. Empecemos con los dos tipos de sesgo que puedes encontrar en el mercado. Este es el primero y lo puedes encontrar como sesgo satinado, y este otro de aquí es el sesgo planchado normal. La diferencia es que este es mucho más rígido que el primero. Para coser sesgo, primero vas a abrir una de las pestañas de este y lo vas a poner sobre la tela, borde con borde. Luego vas a pasar una costura recta justo encima del pliegue del sesgo, por todo el largo que necesites. Luego vas a voltear la tela hacia el otro lado y vas a doblar el sesgo a la mitad. Este debe quedar justo encima de la costura que acabas de pasar para que esta quede cubierta. Y vas a coser a un 16 de ese borde. Como ves, aquí te señalé la marca de por donde debes coser. Trata de no estirar mucho el sesgo para que no quede abombado mientras coses. Como ves, te debe quedar algo así. Otra cosa que puedes hacer con el sesgo es que lo puedes asentar hacia adentro. Para esto lo vas a doblar hacia el revés de la tela y vas a pasar una costura recta por todo el borde de la tela. Esto se utiliza mucho para terminar escotes cuando no quieres usar un cuello, o para terminar mangas sisas. Estas son las dos formas más comunes de utilizar este insumo. El de la izquierda lo puedes utilizar para terminar bordes que se vean en las prendas, como el escote por ejemplo, y el de la derecha lo puedes utilizar para terminar bordes internos, como las costuras cuando no quieres utilizar una fileteadora o poner un forro. En el caso de este vestido utilicé el sesgo planchado normal para terminar el escote y las sisas, pero no me gustó mucho porque es muy rígido. En cambio, en este otro utilicé el sesgo satinado y este sí se comporta mucho mejor con este tipo de tela por ser más delgado. Aparte del sesgo que puedes comprar ya hecho, tú puedes sacar el sesgo de la misma tela que estés utilizando. Para esto vas a doblar la tela en un ángulo de 45 grados y puedes utilizar una plantilla para sesgo, la cual te recomiendo que sea de 3.5 centímetros de ancho por 15 o 20 centímetros de largo. Esta la vas a sujetar con alfileres sobre la tela doblada y luego vas a cortar con unas tijeras. En mi opinión, esta es la forma más fácil de cortar sesgo y lo puedes hacer con todas las capas de tela que tus tijeras sean capaces de cortar. En este caso solo doblé la tela una vez para hacerles una demostración de cómo se hace, pero con esta misma técnica también puedes cortar el sesgo del largo que necesites. Para coser este sesgo vas a tomar tu tela por el revés y vas a poner el sesgo encima sobre uno de los bordes hacia el derecho. Y vas a pasar una costura a más o menos 7 milímetros del borde, igual que con el sesgo planchado. Y aquí viene la parte que menos me gusta de coser sesgo de esta manera, y es que como no viene planchado, lo tienes que planchar tú mismo. Entonces para esto estoy planchando muy bien la costura que ya hice. Luego voy a doblar hacia adentro el otro borde del sesgo y lo voy a planchar.
Este es un proceso que se demora dependiendo del largo del sesgo. Por eso a mí no me gusta usar esta técnica. Después de esto voy a doblar el sesgo a la mitad y del mismo modo que con el sesgo planchado, el borde del sesgo debe cubrir la costura que hiciste inicialmente. Ahora simplemente voy a coser a un 16 del borde, justo como con el sesgo planchado. Y al final te debe quedar algo así. Y aquí tienes 3 formas de coser sesgo o cinta bies. En el video anterior vimos cómo coser... ¡Ay, Momo! En el video anterior vimos cómo coser la cremallera de un jean, así que si quieres seguir aprendiendo estas técnicas de confección conmigo, asegúrate de suscribirte porque en el próximo video vamos a ver cómo coser el bolsillo delantero de un pantalón. Recuerda que voy a estar publicando videos todos los viernes y los domingos, pero aún así dale click a la campanita para que YouTube te mande una notificación cada vez que suba un video nuevo. Y bueno, espero que les haya gustado este tutorial, déjenme saber en los comentarios de abajo qué tal les parecieron estas técnicas y cuál les gusta aplicar más a ustedes. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.